Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tratar el tema del monotelismo, una herejía que azotó a la Iglesia en el siglo VII y que se llevó consigo a un papa, al Papa Honorio, el cual fue catalogado por la misma Iglesia Católica Universal como hereje y excomulgado de la Iglesia. Estamos en el siglo VII, a puertas de un nuevo concilio, el tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla. Recordemos que los 7 concilios ecuménicos son Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, segundo de Constantinopla, tercero de Constantinopla y el último concilio ecuménico es el segundo de Nicea. Estos concilios ecuménicos abarcaban a toda la cristiandad porque la cristiandad por aquel entonces estaba unida. Recordemos que la iglesia, la única iglesia de Jesucristo, se separa en el año 1054, que se separa la iglesia católica de Occidente y la iglesia católica de Oriente debido a las ambiciones desmedidas del obispo de Roma, el cual creaba conflicto con los demás patriarcados que no aceptaban la supremacía que exigía el obispo de Roma. Por el año 642, a la muerte de un papa, surge o es elegido otro con nombre de Teodoro. Leamos lo que nos dice Alberigo Giuseppe, el historiador, en su Historia de los Concilios Ecuménicos de la edición Sígueme Salamanca, en la página 119. El nuevo papa, un griego de origen oriental de nombre Teodoro, prosiguió con vigor la política que había minado las relaciones entre Roma y las demás iglesias, así como entre Roma y el poder imperial de Constantinopla. Teodoro, el papa, sostenía la idea de que el papa es la cabeza suprema de la iglesia y que por tanto tenía derecho a intervenir en los asuntos internos de las demás iglesias. Es lógico que Constantinopla, lo mismo que Jerusalén, se creyeran obligadas a reaccionar, lo cual hizo realmente muy difíciles, por no decir imposibles, los contactos entre las iglesias locales. Esto ya pasaba en el siglo VII, por lo tanto en el siglo XI, increciendo esto, estalla finalmente en la división de la iglesia. No fue por culpa de la iglesia de Oriente, sino por la ambición de la iglesia de Occidente. Pero recordemos cómo llamaba San Agustín, al papa, al obispo de Roma. San Agustín, en su réplica, Juliano le dice a Juliano de Eclana, que era el defensor del pelagianismo en aquel entonces: a tiempo te hubieras librado de las redes del pelagianismo en las que se dejó prender tu juventud, de haber escuchado al bienaventurado Inocencio, el Papa, jefe de la Iglesia de Occidente. Esto está en réplica a Juliano en el libro primero, en el capítulo 4, en el punto 12 y 13. Vemos que Agustín se refiere al Papa, al obispo de Roma, como jefe de la Iglesia de Occidente, es decir, jefe del patriarcado de Occidente. Había 4 patriarcados en Oriente y un patriarcado en Occidente. Pues Agustín nos dice cómo era considerado en su tiempo el obispo de Roma, considerado como jefe de la Iglesia de Occidente, no jefe de la Iglesia universal, como los papas van a comenzar a reclamar para sí ese título, y los demás patriarcados se van a enojar contra esto, van a rechazar esto, y esto va a llevar indefectiblemente a la ruptura de la Iglesia, debido a la ambición del obispo de Roma. Pero retomemos nuestro asunto. Estamos en el siglo VII, a puertas de un nuevo concilio ecuménico universal, el tercer concilio de Constantinopla. ¿Qué estaba sucediendo mientras tanto? En los concilios anteriores se había condenado la propuesta o la doctrina presentada por Nestorio, obispo de Constantinopla, en donde, si bien se hablaba de las dos naturalezas de Cristo, las separaba tanto que parecía que había 2 personas en Jesucristo. Recordemos que la doctrina ortodoxa decía que Jesucristo es una persona, pero con 2 naturalezas. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Perfecto hombre y perfecto Dios. Sin mezcla ni confusión de naturalezas en esa unión hipostática. Pero Nestorio dividía tanto las naturalezas que caía en una herejía, porque parecía que en Cristo había 2 personas. Eutiques, mientras tanto, afirmaba lo contrario. Unía tanto esas 2 naturalezas que terminaba afirmando una sola naturaleza de Cristo. Las 2 posturas fueron condenadas por los concilios ecuménicos. Pero ¿qué pasaba?
el emperador de ese entonces, Heraclio, luego de vencer a los persas, retoma el control de Siria y Egipto. Pero las personas, los creyentes de Siria y de Egipto, rechazaban este gobierno del emperador o eran contrarios al emperador, y él tenía miedo que se sublevaran o apoyaran una nueva sublevación contra su gobierno, porque estos grupos se habían mantenido dentro del monofisismo. El monofisismo es el que defiende la postura de Eutíquez, es decir, que une tanto las dos naturalezas de Cristo que la constituye en una sola naturaleza. Las iglesias de Siria y de Egipto no acatan los dictámenes de los concilios ecuménicos y por lo tanto se mantienen separadas en este punto. Ellos perseveran en la doctrina monofisita hasta el día de hoy. La iglesia de Siria es monofisita y se le conoce como jacobita. La iglesia de Egipto es monofisita y se la conoce hoy como la iglesia copta. Pero ya desde aquel entonces, del siglo VII, el emperador, viendo esta situación, trataba de atraerlos hacia la ortodoxia para lograr una unidad política. ¿Cuál era el interés verdadero del emperador? Mantener la unidad política, la paz política mediante la paz religiosa. Para mantener esta paz religiosa y atraerse a los monofisitas hacia la ortodoxia, le pide al obispo Sergio, patriarca de Constantinopla, que busque un término medio que satisfaga tanto a los ortodoxos como a los monofisitas. Entonces el obispo Sergio, patriarca Sergio, comienza a hablar de que en Cristo, si bien hay dos naturalezas, en realidad hay una sola energía. Pero esto no convence al obispo de Jerusalén, que también protesta contra eso, y entonces comienza a hablar de que en Cristo hay una sola voluntad. Es decir, la voluntad humana es como que desaparece, es completamente absorbida por la voluntad divina. Solo en Cristo hay una voluntad. Eso se denomina monotelismo. Y esto agrada a los monofisitas. Y comienzan a mirar con agrado el volver y retornar a la ortodoxia. Pero claro, esto era sacrificando la ortodoxia para abrazar una herejía. Pero el obispo, el patriarca Sergio, le envía esta nueva postura, esta propuesta al obispo de Roma, que era Honorio. El Papa Honorio aprueba esta doctrina, no meramente como una opinión personal, sino que la considera la ortodoxia, que eso es lo que se debe enseñar en las iglesias. De esta manera, tanto Heraclio, el emperador, como el obispo patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma quedan todos satisfechos y felices. Pero otros obispos comienzan a ver que esto es una herejía y se comienzan a levantar y criticar. Finalmente, el Papa Honorio muere, pero Cartago, la iglesia de Cartago, es una de las primeras en condenar directamente el monotelismo, es decir, que Cristo solo tenía una voluntad. Y defender la ortodoxia, ya que Cristo tiene dos naturalezas, es perfecto hombre y perfecto Dios, tiene que tener una voluntad humana, si no, no sería perfecto hombre, y tiene que tener, obviamente, la voluntad divina, y las dos se complementan, pero ninguna se fusiona de tal manera que pierde su autonomía, sino que las dos, así como las dos naturalezas de Cristo, sin mezcla y sin confusión, también están las dos voluntades en Cristo, sin mezcla y sin confusión, pues Cristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Primero dijimos Cartago condena oficialmente esta doctrina, luego se sumará Roma, que en un sínodo local también condenará el monotelismo. Luego se levanta un papa, el papa Agatón, que defiende la ortodoxia, y él escribe cartas al emperador, en una que es a nombre propio y otra a nombre del sínodo que se reúne en Roma, donde se expone la verdadera doctrina, la ortodoxa doctrina de que Cristo tiene dos naturalezas y dos voluntades. Vamos a leer las dos cartas que escribe, un resumen de las dos cartas que escribe el Papa Agatón y le envía al emperador, y luego son tomadas por el mismo concilio del tercero de Constantinopla, que se realiza ese mismo año, en el 680. Esto lo tomamos del de Singer Hunerman en el asterisco 544. Dice:
Si profesamos, sin embargo, dos naturalezas y dos voluntades naturales y dos operaciones naturales en nuestro Señor Jesucristo, no decimos ni que sean contrarias ni que se opongan la una a la otra, ni como separadas en dos personas o subsistencias, sino que decimos que el mismo Jesucristo nuestro Señor, como tiene en él dos naturalezas, así también dos voluntades y operaciones naturales, la divina y la humana, y realmente tiene la voluntad y la actividad divinas desde la eternidad en común con el Padre coexistencial, las humanas en el tiempo asumidas de nosotros con nuestra naturaleza. En la otra carta, en la carta sinodal, el Papa Agatón afirma, esto lo leemos en el asterisco 549 del Detzinger, así como confesamos que tienen verdaderamente dos naturalezas o sustancias, esto es la divinidad y la humanidad, sin confusión, indivisiblemente, sin conmutación. Así la regla de la piedad nos instruye que el solo y mismo Señor Jesucristo, como perfecto Dios y perfecto hombre, tiene también dos naturales voluntades y dos naturales operaciones. Las dos cartas fueron leídas en la cuarta sesión, el 15 de noviembre del año 680, del Concilio III de Constantinopla y fueron aprobadas por los padres conciliares. En la 18ª sesión se recomendó al emperador que las aceptara, diciéndole las siguientes palabras. El supremo príncipe de los apóstoles luchaba juntamente con nosotros, porque teníamos en su imitador y sucesor al trono un favorecedor que por carta nos explicaba el misterio divino. Aquella antigua ciudad de Roma te hizo llegar una confesión de fe escrita por Dios, y por medio de Agatón hablaba Pedro, y junto con el omnipotente corregente, tú decidías, oh piadoso emperador, tú que estás destinado por Dios. Esto está en el Detzinger Hünermann, introducción a los asteriscos 542 al 545. Vemos en este texto de los padres conciliares del Tercer Concilio de Constantinopla que los patriarcas y obispos de la Iglesia Oriental no tenían ningún problema en reconocer y exaltar la figura del obispo de Roma cuando éste hablaba según la ortodoxia, y reconocerle una primacía de honor, como vemos aquí. Se le llama sucesor de Pedro, por medio de Agatón hablaba Pedro, pero lo que no estaba dispuesto a reconocer ningún patriarcado de Oriente era una supremacía de autoridad del obispo de Roma. Cuando el obispo de Roma, como en el caso del Papa Honorio, se equivocaba, lo condenaba. Y cuando en el caso, por ejemplo, de Agatón, que defendía la ortodoxia, se lo honraba y se lo exaltaba como era debido, pero siempre manteniendo la igualdad de todos los obispos, de toda la cristiandad. Leamos un poco más del Detzinger Hünermann. Dice, en el tercer concilio entonces de Constantinopla, que se realizó en el 680 y duró hasta el 681, se condena al Papa Honorio, que ya había fallecido. Se lo condenó como hereje y se lo anatemizó. Estas decisiones fueron también validadas por Roma, por el obispo de aquel entonces, o papa de aquel entonces, León II. Pero los padres conciliares ataron con el lazo del anatema perpetuo a los autores de la nueva doctrina, Sergio y Pirro, juntamente con Honorio, que concedió su favor a las depravadas afirmaciones de ellos. Esto está en la Fides Papae, en la fórmula 84 del Codex Vaticanus. Ahora vamos a leer los puntos en los cuales fueron condenados en el mismo concilio de Constantinopla el patriarca Sergio, el Papa Honorio y otros obispos que siguieron el monotelismo y lo difundieron por la cristiandad, difundiendo por lo tanto una herejía. En el inciso asterisco 550 del Detzinger dice, examinadas las cartas dogmáticas escritas por Sergio, en su tiempo patriarca de esta ciudad imperial, es decir, Constantinopla, protegida por Dios, tanto a Ciro, que entonces era obispo de Fasi, como a Honorio, que era obispo de la antigua Roma, y la carta con la cual este último, es decir, Honorio, respondió a Sergio, y constatado que no están conformes a las enseñanzas apostólicas y a las definiciones de los santos concilios y de
todos los ilustres santos padres y que en cambio siguen las falsas doctrinas de los herejes, las rechazamos todas y las execramos como corruptoras. En otro canon del concilio se lee: en cuanto a ellos, es decir, a aquellos de los cuales rechazamos las doctrinas impías, hemos juzgado que sus nombres igualmente debían ser borrados de la Santa Iglesia, a saber, los nombres de Sergio, que osó sostener en sus escritos esta doctrina, de Ciro de Alejandría, de Pirro, Pablo, Pedro, los cuales tuvieron el encargo episcopal en la sede de esta ciudad protegida de Dios y siguieron sus mismas doctrinas, y también de Teodoro, antiguo obispo de Farán. De todas estas mencionadas personas hizo memoria Agatón, el santísimo y 3 veces beatísimo Papa de la antigua Roma, en la carta que mandó al Písimo Emperador, y los rechazó como partidarios de enseñanzas contrarias a nuestra recta fe. Hemos establecido que estos sean igualmente sometidos a anatema. En el asterisco 552 del de Singer también se lee otro canon de ese mismo concilio. Pero con ellos concordamos en disociar de la Santa Iglesia de Dios y a castigar con anatema también a Honorio, que fue Papa de la antigua Roma, porque examinando los escritos que mandó a Sergio hemos constatado que siguió en todo la opinión de éste y confirmó sus impías doctrinas. Está muy claro, lo dice el de Singer, los cánones del Tercer Concilio de Constantinopla, que el Papa Honorio fue condenado como hereje y anatemizado, porque no solamente que pensó a título personal de igual manera que el patriarca Sergio en cuanto al monotelismo, sino que se encargó también de aprobarlo y difundirlo. Por último, leamos lo que dice Giuseppe Alberigo, el historiador católico, en su Historia de los Concilios Ecuménicos de Ediciones Sígueme, en la página 121. El monotelismo había sido prácticamente abandonado en el momento del concilio, por consiguiente no es de extrañar que las decisiones no encontrasen ninguna oposición. Tan solo Macario de Antioquía, que defendió sus propias ideas monotelistas, fue destituido de su cargo. Los patriarcas de Constantinopla, Sergio, Pirro, Pablo y Pedro, el patriarca de Alejandría, Ciro, el papa Honorio y el obispo Farán Teodoro, fueron anatemizados. Aunque algún historiador contemporáneo ha puesto en duda la condenación del Papa, esta tuvo efectivamente lugar con ocasión de la sesión 13ª del 28 de marzo del año 681, sin que reaccionasen en contra los representantes occidentales. Por lo demás, León II, el Papa de Roma, ratificó las actas y las decisiones del concilio sin ninguna dificultad. Por lo tanto, aunque hoy algunos se empeñen en defender al Papa Honorio y decir que él no habló ex cátedra, sino que eso fue una opinión personal, que él defendió el monotelismo, la herejía del monotelismo, en realidad él lo hizo como Papa con sus cartas ex cátedra y erró, se equivocó. Enseñó, fomentó, propagó la herejía, y el Tercer Concilio de Constantinopla del año 680 al 681 no tuvo ningún problema de condenar al Papa Honorio y anatemizarlo. Bien, hermanos, para terminar repasemos por último en qué consistía el monotelismo. Era una postura intermedia que trataba de conciliar entre monofisitas, que unían tanto las dos naturalezas de Cristo que la hacían una, y los nestorianos, que separaban tanto las dos naturalezas de Cristo que lo hacían dos personas. El monotelismo trató, bajo la presión del emperador, de traer paz en la iglesia, tanto con Siria y con Egipto, de traerlos nuevamente a la ortodoxia, pero a costo de sacrificar la verdadera doctrina, imponiendo un concepto errado, y era que Cristo solo tenía una voluntad. Reaccionaron a tiempo distintos obispos y distintos sínodos condenando, rechazando esta herejía que decía que Cristo solamente tenía una voluntad, que era la voluntad divina, pues la voluntad humana estaba completamente absorbida por él. Pero si Cristo es verdadero hombre, tiene que tener una voluntad humana. Y si Cristo es verdadero Dios, obviamente conserva su voluntad divina. Ambas voluntades, sin mezcla ni confusión.
al igual que sus dos naturalezas, siendo una sola persona. El Papa Honorio defendió la postura de la herejía del monotelismo y por lo tanto mereció la condena del concilio de Constantinopla, tercer concilio de Constantinopla. Y así quedó desterrada para siempre esta herejía, y la ortodoxia enseña que en Cristo hay dos voluntades, dos naturalezas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, dale tu like, que es tu mejor forma de ayudarnos, y los espero en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Yo soy Gabriel Edgardo Yugdar y este es tu canal Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia.